Buen día para todos. Continuando con el curso de Python desde cero. El día de hoy veremos tipos de dato, como el tipo de dato enum, que no lo hemos visto, el set, el blob y text. Bueno, primero que todo vamos a dar una breve descripción de qué es el tipo de dato enum. Pues además de los tipos que ya habíamos conocido anteriormente, como el varchar, etc., existen otros que pues son los que vamos a ver ahorita, que son el enum, el set, el blob y text. El tipo de dato enum representa una enumeración. Esto es un enumerador. Puede tener un máximo de 65.535 valores diferentes. Bueno, prácticamente es una cadena cuyo valor se elige de una lista enumerada de valores permitidos. Estos se especifican pues al definir el campo, obviamente. Y puede ser una cadena vacía e incluso puede ser un null. Perdón, un null. Simplemente un null. Para los que vengan de lenguajes de programación como JavaScript, Java, Python, pues ya sabrán lo que es un enum. Obviamente es básicamente un array con constantes. Prácticamente es eso. Los valores que se presentan como permitidos pues tienen un valor de índice que comienza desde el 1, no desde el 0. Bien, vamos a hacer como un caso práctico aquí que tenemos. Una empresa necesita personal. Bien, aquí a continuación les voy a dejar el ejercicio propuesto y lo vamos a resolver juntos. El ejercicio dice lo siguiente. Una empresa necesita personal. Varias personas se han presentado para cubrir distintos cargos. La empresa almacena los datos de los postulantes a los puestos en una tabla llamada postulantes. Le interesa, entre otras cosas, conocer los estudios que tiene cada persona. Si tiene estudios primario, secundario, terciario, universitario o ningún estudio. Para ello, crea un campo de tipo enum con esos valores. Bien, pues vamos a resolver este pequeño ejercicio. Primero que todo vamos a acceder aquí a nuestro SAN Control Panel para encender los servicios de Apache y MySQL. Mi PC está un poco lento, disculpar ahí. Listo, entonces vámonos a trabajar en el shell porque recordemos que nosotros somos super ingenieros y trabajamos todo desde la consola de comandos. MySQL, -u, root, -p. Bien, vamos a usar la base de datos que venimos usando, que es aprendiendo. MySQL, punto y coma. Y bien, estamos usando. Entonces para este ejercicio nos dice que creemos una tabla. Create table, ya sabemos cómo hacer esto. Postulantes, que va a llamar postulantes porque ahí nos dice. Abrimos paréntesis. Y acá vamos a empezar a hacer nuestro análisis relacional. Lo primero que necesitamos es un número, obviamente, un identificador que va a ser llave primaria. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Número va a ser un entero, sin signo, obviamente. Autoincrement, y acá podemos definir que sea primary key, pero lo vamos a hacer de la otra manera que ya vimos porque es un poco más organizado. Vamos a decir que también necesitamos un documento de identidad que va a ser un char, puede ser de 8 posiciones y puede ser nulo. Muy bien. Y vamos a decir que tenemos un nombre. Esto así como por un ejercicio súper básico que vamos a hacer de este tipo de datos. El nombre va a ser un varchar de 30, obviamente. Y acá es donde viene nuestro tipo de dato enumerador. Vamos a decir que necesitamos los estudios, en minúscula. Otra vez, estudios. Pero esos estudios que son enumerador, entre paréntesis, vamos a colocar cada uno de los apartados que tiene nuestro enumerador, que viene siendo como unas opciones a elegir, por así decirlo. Como primer apartado, pues tenemos que no tenga ningún estudio. Después, con coma separamos el siguiente valor, que tenga, por ejemplo, primario. Después que tenga secundario, obviamente, porque así nos decía el ejercicio. Estamos siguiendo estrictamente el ejercicio. Madre, la embarré. Bueno, voy a copiar el enumerador y ya retomo el video porque la embarré. Listo, retomando, ya tenemos aquí nuestro numerador con 5 apartados. Bien, después de ello, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir nuestra llave primaria como último paso. Después de este enumerador,
vamos a decir que como primary key, vamos a tener el campo número, que es el que queríamos como primary key. También recuerden que podemos hacer una llave primaria compuesta, por ejemplo, con el número del documento, pero en este caso no es necesario, simplemente con el número es suficiente. Cerramos aquí el paréntesis de la tabla y dice, bien, query ok, 0 filas afectadas, pero bueno, se creó nuestra tabla. Veamos que, bueno, acá en este caso el enumerador, los valores presentados deben ser cadenas de caracteres. ¿Por qué? Porque así nos lo solicita el ejercicio. Si un enumerador permite valores nulos, el valor por defecto pues será el null. Si no permite valores, el valor por defecto es el primer valor de la lista de permitidos. Esto sería muy óptimo a la hora de nuestras bases de datos. Si se ingresa un valor numérico, pues lo interpreta como índice de la enumeración y almacena el valor de la lista con dicho número de índice. Por ejemplo, vamos a hacer un insert aquí. No, vamos a hacer primero un describe postulantes. Y veamos que, como efectivamente nos decía, el enumerador, como lo dejamos nulo, su valor por defecto es nulo. Ahora sí vamos a hacer un insert. Insértame dentro de la tabla postulantes que los valores, nos vamos a definir acá los campos porque el primero no lo vamos a ingresar porque es autoincremente, queremos que sea un documento. También que nos inserte el nombre, vamos a insertar un nombre. Y los estudios, que es una parte fundamental. ¿Qué vamos a ingresar? Los valores siguientes. Hago esto más para arriba. Y decimos que queremos, por ejemplo, como documento, dijimos que era un char de 5, de 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a dejarlo así, así. Después que el nombre, Pedro, perdón, puede ser. Bien, coma. Y acá podemos escribir cualquiera de estos opciones del enumerador o simplemente escribir cualquier número. Por ejemplo, si escribimos el 3, nos va a decir que tiene estudios secundarios. Y corroboremos esta información. Dice que el query ok, una fila afectada, entonces vamos a hacer un select asterisco from postulantes, a ver qué tal. Y vean, el número es autoincrementable, se coloca solo. Documento, el que le colocamos aquí. Nombre Pedro. Y en estudios nos coloca el número 3 que es secundario. Aquí bien pudimos haber escrito secundario o haber colocado este número 3 y nos da exactamente lo mismo. Y ven, aquí podemos hacer consulta select con where, lo que queramos. El hecho es que ya vimos el tipo de dato enumerador, que básicamente es una cadena, como un arreglo con diferentes opciones a elegir. Listo, ahora pues vamos a ver el otro tipo de dato que era el set. Este tipo de datos set pues representa básicamente un conjunto de cadenas. Puede tener uno o más valores que se eligen de una lista de valores permitidos que se especifican al definir el campo en nuestra tabla y se separan con comas. Puede tener un máximo de 64 miembros, es decir, puede ser una lista de 64 cosas, por así decirlo. Ejemplo ahí como casual. Un campo definido como set que tenga, por ejemplo, A y B como parámetros, o sea, como sus dos opciones, tienen que ser cadenas obviamente, que sean not, permite los valores A y B por separado y AB pues unidos. Si carga un valor no incluido en el conjunto set, pues se ignora y se almacena una cadena vacía, pero algo se tiene que almacenar. Es básicamente muy similar al tipo de dato enum, excepto que puede almacenar más de un valor en el campo. Acá vemos que puede almacenar solamente un valor en cada campo, pero el set puede almacenar más valores en un campo. Vamos a hacer otro caso práctico, pero con el tipo de datos set. Vamos a hacer básicamente el mismo, que dice una empresa necesita personal. Varias personas se han presentado para cubrir distintos cargos. La empresa almacena los datos de los postulantes a los puestos en una tabla llamada postulantes. Le interesa, entre otras cosas, saber los distintos idiomas que conoce cada persona, como para incluso en el trabajo, obviamente. Para ello, crea un campo de tipo set en el cual guardará los distintos idiomas que conoce cada postulante. Pues esto es prácticamente lo mismo que ya hemos visto con este tipo de dato enumerador. Lo que vamos a hacer
no sé si borrar la tabla y crearla desde cero o hacer un alter table. Vamos a hacer un alter table. Postulantes. Drop. Me acuerdo si era con drop. Vamos a borrar qué campo. Estudios. Y veamos que borramos el campo estudios. Vamos a hacer un describe. Postulantes. Y bien, tenemos esto y ya no tenemos el campo estudios. ¿Por qué? Porque el ejercicio es básicamente lo mismo. Vamos a dejar la misma estructura de la tabla. Simplemente vamos a adicionar un campo, que es el campo set. De paso, pues repasamos los conceptos que vimos con el alter table la clase pasada. Bien, entonces, alter table, vamos a alterar la table. Table. Vamos a subir esto un poquito. Postulantes. ¿Y qué quiero que me haga? Add column. Quiero que me adiciones una columna que se va a llamar idioma. Y va a ser que un set. Uy, casi me embarro. Este set tiene varios idiomas. Puede ser inglés. Inglés. Italiano. Y puede tener ruso. Por ponerlo así, un super ejemplo. Y veamos a ver si nos lo adiciona. Y veamos que sí, es básicamente lo mismo un enumerador que un set. Y veamos que ya tenemos acá nuestro campo que es de tipo set. Bien. Para ingresar a un registro, pues podemos hacer exactamente lo mismo que acabamos de ver con el enumerador. A diferencia de que en el enumerador, en el enumerador, donde insertamos, podemos insertar uno solo. No sé si me hago entender. Una sola opción. O es ningún estudio, o es primario, o es secundario, o es terciario, o es universitario. Solo una de sus opciones, no más. En el campo set podemos elegir una o más. Es decir, podemos elegir o inglés, o italiano, o ruso. O podemos elegir inglés y italiano, o inglés, italiano y ruso, o ruso e italiano. Esto es como el factor diferenciador entre ambos campos. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo insert, pero vamos a cambiar acá los valores. Aquí documento vamos a poner 3J, en nombre vamos a poner Laura, y vamos a decir que Laura es muy inteligente. Laura es muy inteligente y Laura conoce inglés e italiano. ¿Y cómo hacemos para especificar que conoce inglés e italiano? Con una coma. Italiano. Vamos a ver si nos recibe la... Ah, claro, obviamente. Bien, tenemos un error, obvio. Acá no es estudios. Acá es idiomas. Idiomas, correcto, error. Perdón, otro error. Uy, Dios. Soy terrible. Idioma. Ahora sí. Y dice que el query salió bien y una fila afectada. Pues vamos a hacer un select. Select asterisco from postulantes, a ver qué nos arroja. Veamos que acá pues pues obviamente nos va a salir el tipo de idioma porque nosotros habíamos elegido era otro campo que después borramos. No tomemos en cuenta el primer registro, sino el segundo, que fue el que acabamos de ingresar. A diferencia del enum, pudimos ingresar dos valores, que fue inglés e italiano. Laura sabe inglés e italiano. Y yo creo que este video está muy largo para ver los tipos de datos blob y text. Creo que lo abordaremos la próxima clase. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta luego.